¿Por qué realmente no producir un proyecto para la gente? Porque en última instancia, estos tesoros, como son los rollos del Mar Muerto, no son solamente de los investigadores, son de la humanidad. Y la humanidad merece conocer estos textos, porque forman parte de la historia espiritual de Occidente. Y por eso, este proyecto que nosotros ahora empezamos a desarrollar juntos, me parece que realmente responde a ese sueño que yo tuve y que ustedes, como empresa, también ahora lo comparten, que es el proyecto de Pesher Habacuc. Y te quiero mostrar algo que en realidad, más que nosotros, nadie hasta ahora lo vio, y es cómo se va a ver la edición de este libro. En primicia. En primicia, ciertamente en primicia. Se va a ver así, ¿sí? Esta es la versión todavía ya con la traducción en inglés, en donde muestra básicamente los componentes de la edición. Cada persona va a poder, en el caso de que sepa hebreo, y nosotros sabemos que cada vez las personas interesadas en estos temas entienden que tiene que tratar de leer los originales. Y entonces va a haber una imagen del texto original. Pero luego va a haber una traducción del texto. Pero como dijimos, la traducción no puede reemplazar toda esa información que se necesita en derredor del texto. Y entonces hay una parte en donde va a haber un comentario literario, histórico, teológico, pero escrito a la medida de los lectores. Y eso es precisamente el aporte original que tiene este texto, que fue escrito por una de las grandes eminencias, a pesar de su juventud, del profesor Noam Mizrahi, hoy de la Universidad de Jerusalén, la Universidad Hebrea de Jerusalén, que supo entender las premisas del proyecto. Y no solamente eso, te recuerdo, Ricardo, que antes de escribir este texto, él enseñó durante 2 años este tema en clase. Digamos que ya lo probó con la gente, lo probó con los alumnos y entendió cuáles eran las preguntas o los temas que muchas veces le resultaban difíciles a los alumnos entender. En realidad lo que hizo es, lo probó en el laboratorio, que es la clase. Por lo tanto, nosotros ya sabemos que el texto es el resultado de un largo proceso de no solo de investigación, sino también un largo proceso pedagógico. Y además de eso, el texto que él escribió pasó por el tamiz de los editores del museo, que ya tienen una enorme experiencia en producir textos, fundamentalmente catálogos, para el público en general, que obviamente es muy diferente al jargón, al lenguaje especializado que utilizan los profesores. Y además, en el libro hay también una sección de notas textuales breves, pero pensadas para el público, no solamente que no es hebreo parlante, sino también que incluso no es judío. Porque en la edición en hebreo, que obviamente el libro fue originalmente escrito en hebreo, sabíamos que el lector en última instancia tiene no solamente conocimiento de la lengua, sino que tiene conocimientos básicos de historia y de la civilización judía. Y obviamente no podemos presumirlo en el caso de un lector que no lo es. Por lo tanto, el texto en inglés, y a partir de aquí en todas las traducciones que se hagan, está pensado en función también de ese lector. Y se le proveen comentarios y aclaraciones que en el caso de los hebreoparlantes sería hasta molesto aclarar cosas obvias, pero en el caso de los lectores no judíos es imprescindible para entender el texto. Y además de eso, en cada una de las unidades va a haber también bibliografía,
que por un lado es lo que le da autoridad al comentario y por el otro lado le va a permitir a las personas también ampliar, en el caso de que quieran hacerlo, también sus lecturas. Eso significa que el libro está pensado para distintos niveles de lectores, desde el lector básico que no conoce del tema, hasta aquel que precisamente lo va a utilizar como un texto base, por ejemplo, para estudiantes universitarios, de estudios bíblicos, de historia de las religiones, del historia del Oriente, estudiantes de arqueología. Es decir, que tenemos un espectro muy grande de posibles lectores que obviamente esperamos que este proyecto responda a sus expectativas. Muchas gracias, Adolfo. Una cosita más. Ya no solo estamos hablando también de, solo de Habacuc, sino que también sería interesante que este proyecto se extienda a los 7 rollos o los 7 manuscritos principales de la biblioteca de Qumran. Porque bueno, hemos hablado sí. de Isaías y claro, eso pone los dientes largos. Entonces... Mira, obviamente este proyecto es un proyecto muy ambicioso, ¿sí? Y la prueba de fuego nuestra es este proyecto. Que por un lado nosotros ya hemos acumulado mucha experiencia, desde aspectos técnicos hasta aspectos que tienen que ver con darle un formato para el público, pero obviamente también nosotros necesitamos ahora ver la respuesta del público. Cierto. ¿Cómo el público va a recibir esto? Ahora, en principio, esa es la idea que este sea solamente el primero de la serie de los rollos. Te aclaro que en la colección final de los rollos de los muertos nosotros tenemos 8, de los cuales Isaías son 2. ¿Sí? Significa que tenemos 7 obras diferentes que, como te dije, por rara casualidad, los manuscritos más completos y mejor preservados son los de la colección del Santuario del Libro. Es decir, en realidad en el Santuario del Libro tenemos la llave para poder entender el mundo de los rollos, y el mundo de los rollos se transformó hoy en la clave para entender los orígenes de las 2 grandes civilizaciones que junto con la greco-romana conforman Occidente, que es el judaísmo histórico y el cristianismo, nada menos y nada más. Eso es. Y en ese sentido, entonces, esta colección lo que pretende es abrir este tesoro, que a pesar de existir ya más de 70 años, podemos decir que todavía es desconocido para buena parte de la humanidad. Y esa es la paradoja de esto, porque hay decenas de miles de artículos, series de televisión, documentales sobre los rollos del Mar Muerto. Pero si simplemente le preguntas a las personas, ¿oyó sobre los rollos del Mar Muerto? Te va a decir la mayoría, claro que lo oí. ¿Y qué dicen los rollos? No tienen la más mínima idea. Yo me Porque incluyo. precisamente el problema fue que, como te dije, los textos, incluso traducidos, son incomprensibles para una persona. Cierto. Y por eso yo creo que este proyecto es un proyecto punta. En el sentido, no que no haya comentarios. No hay un comentario de este tipo pensado con ese objetivo dirigido al público en general. Y por eso, desde el Museo de Israel, creo que precisamente cumplimos nuestro propósito como institución, que viene a ser un puente entre la ciencia pura y el público en general. Y espero realmente que, junto con el sueño que ahora es compartido por ustedes, se vea coronado por el éxito. Y obviamente, este esfuerzo tan grande necesita también de otras personas que hagan suyo este sueño. Y espero realmente haber sabido compartir este sueño también con las personas que habrán de ver este video. Ok, muchísimas gracias, Adolfo. Y te envío un saludo muy grande y sobre todo con el deseo de vernos pronto y de llevar adelante el proyecto. Así espero. Bueno, Ricardo, ¿te convencí?